Hola alumnos de Investigación Operativa 1. Hoy día vamos a ver la ayudantía correspondiente a sistemas dual primal. Comenzaremos con el ejercicio 1, el inciso A. Nos plantean un problema de maximización, el cual hay que formular su dual. Lo mismo para el inciso B, solamente que es un problema de minimización. Bueno, yo lo que hice, por honor al tiempo, fue transformar el sistema a una tabla matricial. Entonces puse las variables acá arriba, el signo correspondiente de la igualdad o de la restricción, si es que era el caso, y la constante si existía. Entonces la función objetivo, ¿cierto? Sería en este caso, el modelo dice que es, vamos a verlo al otro lado, sería la función objetivo z igual 2x2. Por lo tanto tenemos que no hay x1, por lo tanto 0. Tenemos 2x2, signo no tiene porque estamos hablando de la función objetivo, y constante en este caso tampoco. Luego, para la restricción, vemos que es 8x1 más 3x2 igual 1. Por lo tanto, tenemos 8x1 más 3x2 igual a 1. Entonces, una vez tenemos el problema en forma matricial, vemos que la cantidad de variables para nuestro dual va a ser igual al número de restricciones en el primal. Entonces en este caso tenemos una, por lo tanto hay solamente una variable para el dual. Luego, la cantidad de restricciones para el dual va a ser igual al número de restricciones presentes en el primal. Por lo tanto tenemos x1 y x2. Entonces vamos a tener dos restricciones en nuestro dual. Restricción 2. Luego, ¿cómo hacemos para plantear la función objetivo? Siempre vamos a partir de la derecha hacia la izquierda. Por lo tanto, la función objetivo va a estar relacionado con las constantes del primal. Entonces, en este caso sería 1 y 1. Sería 1 y 1. Y nada más porque no tenemos otras relaciones ni otras constantes así ya. Luego, la primera restricción vendría dado por esto, por este pedacito que está aquí. La restricción número 2 estaría dado por esto. Entonces la restricción 1 sería igual a 3 y 1. 3 y 1. Aquí va el signo, ¿cierto? El signo lo vamos a determinar con la tabla de transformación de dual primal, que la vamos a ver en el libro, porque no me la sé de memoria. Y después viene la constante. Entonces, una vez declarada la variable, entonces lo único que nos queda es la constante. Entonces, en este caso, la constante sería igual a 2. Luego tenemos 8 y 1. Entonces, 8 y 1, el signo, que tampoco lo sé, 0. Aquí no va nada y aquí no va nada. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar el signo? El signo, ¿cierto? Lo tenemos que determinar mediante una tablita, que la podemos encontrar acá en el libro. Para los que tienen el Hillier, está en la página 196. Bueno, entonces, primero vemos de qué estamos hablando, un sistema de maximización o minimización. En este caso, de maximización. Por lo tanto, las restricciones determinan el valor de las variables, o sea, los signos. Y las variables determinan los signos de las restricciones. Entonces, en este caso, las variables son no restringidas, porque si se fijan, nos dicen que x1 y x2 pertenecen a los reales. Bueno, volvamos al Word para anotarlo. Están ahí. Entonces, como no está restringido, implica que las restricciones dentro de nuestro dual se van a transformar en un signo igual. Entonces, las restricciones van a tener el signo igual. Listo. Lo que nos faltaría ahora sería analizar el signo, ¿cierto?, que van a tomar las variables. En este caso hay una sola variable, sería aquí, y 1. Entonces vemos que en el primal tienen esta forma, pero necesitamos determinar qué forma van a tener en el dual. Por lo tanto nos vamos acá.
Entonces, si nos fijamos, dice que las restricciones dentro del primal nos van a determinar el símbolo, el signo que llevan las variables en el dual. Por lo tanto, en este caso, nos dicen que las restricciones, ¿cierto?, son de forma con un igual. Por lo tanto, nuestras variables van a ser no restringidas. Y también se ve aquí un tema de qué tan común son este tipo de restricciones dentro de los primales y duales. Bueno, entonces habíamos quedado que las variables eran no restringidas. Entonces volvemos al Excel y ponemos que son no restringidas, o simplemente en este caso, siguiendo la misma línea, podríamos decir que pertenecen a R. En este caso pertenecen a los reales. Esa E la estoy tomando como si fuera la E de pertenecer. Pertenece a los reales. Bueno, esto sería el inciso A. Bueno, ahora vamos a ver el inciso B. En este caso nos hablan de un sistema, ¿cierto?, de minimización. Minimizar zx igual 1, perdón, x1, sujeto a las restricciones que están acá. Menos 3x1, x1, y esto sería la no negativa. Por lo tanto, vamos allá. Partimos, ¿cierto?, haciendo, yo le digo como matrización, ¿cierto?, de cómo se llama el problema. Entonces vemos la función objetivo, ¿cierto?, x1, menos 3x1, el signo correspondiente, ¿cierto?, 3, x1 es menor o igual que 11. Por lo tanto, entonces dijimos que el número de restricciones va a determinar la cantidad de variables en el dual. Por lo tanto, tenemos i2. Luego, ¿cierto?, la cantidad de variables en el primal nos determinan la cantidad de restricciones que van a haber en el dual. Por lo tanto, vamos a tener solamente una. Y obviamente, si el sistema es minimización, el dual va a ser maximización. Entonces, aquí vamos a poner, ¿cierto?, las variables que tenemos. Tenemos i1 y aquí i2. Función objetivo. No se me olvidaba poner signo constante. La función objetivo, ¿cierto?, dijimos que tenía que ver con las constantes dentro del primal. Entonces tenemos 3 y 1 y 11 y 2, ¿cierto? El signo no tiene que ver, no guarda relación en esta sección, y la constante tampoco. Vamos. Ahí sí. Ya. Luego, la restricción. En este caso, como hay solamente una variable en el primal, vamos a tener solamente una restricción, ¿cierto?, en nuestro dual. Entonces sería menos 3 y 1, siguiendo lo mismo que dijimos antes. Y sería 1 y 2. 1 y 2. El signo lo tenemos que determinar, y la constante en este caso tendría que ver con la función objetivo, ¿cierto? Por lo tanto, igual 1. O el signo que vaya ahí. Entonces nos tenemos que ir de nuevo al libro para determinar el signo, ¿cierto? Entonces vamos al libro. En este caso hablamos de una minimización. Entonces, como estamos en una minimización, para determinar el valor de las restricciones, tenemos que mirar las variables. En este caso, en el modelo nos dicen que las variables son de carácter mayor a 0. Por lo tanto, nuestras restricciones en el modelo van a tomar esta forma. Menor a 0. Menor a la constante. Entonces, las restricciones van a ser menor que la constante. Luego tenemos que determinar, ¿cierto?, de qué manera se comportan las variables. Entonces nos devolvemos al libro. Nos devolvemos al libro. Y nos dicen que ¿cierto? Nos devolvemos al libro y tenemos que determinar el valor que van a tomar en el dual, ¿cierto?, nuestras variables. Así que tenemos que mirar las restricciones. Entonces, las restricciones en nuestro modelo son de este carácter. Por lo tanto, las variables dentro del dual van a tener este otro carácter.
Entonces las restricciones van a ser así. Cero y 0. Y listo. Tenemos ahí el modelo del dual para el inciso B. Bueno, vamos a seguir con el ejercicio número 2. El ejercicio dice lo siguiente: una fábrica con tilde de fuegos artificiales produce tres tipos de cohetes: rosetones, estrellas y cascadas. El precio de venta, la cantidad necesaria de pólvora, tiene que decir, supongo, pólvora y cartón, así como el número de horas de construcción son diferentes para cada tipo de cohetes y se resumen en la siguiente tabla. Tiempo de construcción, cartón, pólvora y precio de venta en unidades monetarias. Pólvora. Bueno, la próxima semana la fábrica tiene 50 horas para la construcción de 100 kilos de pólvora y 12 kilos de cartón. Formular un problema lineal para ayudar a la fábrica para determinar la producción de maximizar sus ingresos. Supongo que es que maximiza sus ingresos. Bueno, entonces, como todo problema de formulación, ¿cierto? Primero vamos con las variables. En este caso es simple determinar que son 3, ¿cierto? Que serían los 3 tipos de fuegos artificiales, ¿cierto? Esto sería en... ¿Dónde está el gato acá? Cantidad de cohetes tipo no sé cuánto, rosetones, y el otro sería, cierto, la estrella, y el otro sería el cascada. Me estoy respetando el orden de la tabla que aparece en la hoja, que sería ese, para que sea más fácil después plantear la restricción. Luego, una vez teniendo las restricciones, cierto, las variables, vamos a plantear el modelo. Vamos a partir con la función objetivo. Función objetivo, ¿cierto? Entonces en este caso sería un problema de maximización, lo que me dicen maximizar utilidades. Entonces, como yo ya sé que lo más obvio es que no van a hacer una transformación dual primal, entonces el primal va a ser maximización. Y tendríamos, cierto, tres variables: el x1, el x2 y el x3. Aquí vamos a tener el signo y aquí la constante. Entonces, como están pidiendo maximización, obviamente tiene que ver con los precios de venta. Entonces sería 48x1 más 36x2 más 90x3, y eso tendríamos que estar maximizando. Entonces 48, ¿cierto? 36, 90. Signo constante no tiene tampoco. No. Luego, restricciones. Tenemos, cierto, que tenemos una cantidad de horas limitadas, que es lo que aparece en las últimas líneas. Tiene esa cantidad de horas para la construcción, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos acá el tiempo de construcción en minutos. Por lo tanto, esta hora tenemos que transformarla, ¿cierto?, a minutos. Entonces, tenemos 50 horas a la semana. 50 horas a la semana por 60. 60 minutos y una hora, por lo tanto tenemos 3000 minutos a la semana. Entonces tenemos 3000 minutos a la semana. ¿Cierto? Y saben, eso obviamente es una restricción que nos limita.
por lo tanto no podemos sobrepasar eso si eso nos dicen que es el máximo. Entonces esto tiene que ver restricción, voy a ponerle tiempo, restricción de tiempo. Entonces nos dicen que es 4 para los cohetes X1, es 2 para X2 y es 12 para X3. Entonces ahí tenemos nuestra primera restricción. Después, si seguimos la tabla, nos dicen la cantidad de pólvora. Entonces tenemos por gramo, por cohete tenemos 100 gramos para el tipo 1, 150 para el tipo 2 y 100 para el tipo 3. Y aquí nos dan los kilos. Por lo tanto también tenemos que hacer la conversión. Sería eso, ¿cierto? Eso por 1000. Entonces sería igual a los 100 por 1000. Y igual que el anterior, es restrictivo, no nos podemos pasar de eso. Así que obviamente tiene que tener ese símbolo y la cantidad de cartón, que es lo que viene después, también la misma cosa. Y la cantidad de cartón también está en gramos, por lo tanto también tenemos que multiplicar. 1, 2, 3. Entonces sería la restricción 2. Esto sería la restricción 3. Esto tiene que ver con la pólvora. Y esto tiene que ver con el cartón. Entonces nos dicen que es 100, 150 y 100. 100, 150 y 100. Para el caso del cartón tenemos 20, 10, 40. 20, 10, 40. Bueno, entonces ahí tendríamos nuestro modelo. Quizás se les haga difícil verlo de esta manera como lo hago yo. Disculpen si es que es de esa manera. Yo ya me acostumbré a verlo así porque me parece que es más simple. Luego nos faltan, ¿cierto?, las no negatividades. Pero eso lo vamos a obviar. No, mejor no, porque después para el dual, si es que hay que hacer uno, nos van a hacer falta. ¿Cierto? ¿Para qué lado? Para este otro lado. 0. Ya. Entonces ahí tenemos las no negativas. NN. No negativa. Ya, tenemos nuestro sistema planteado y listo. Por lo tanto, el inciso A está listo. Bueno, entonces el inciso A ya está listo. Vamos a pasar al B. Vamos a ver qué es lo que viene. Dar al problema lineal dual del problema anterior. Entonces, ¿qué como que adivino? Tenemos, ¿cierto?, el dual. Entonces el dual sería una minimización, porque estamos hablando en el primal de una maximización. Casi siempre, por general, en este caso se habla de Z y en este de W. Pero es cosa de gusto más que nada, no influye en las letras que les pongan, mientras no les pongan las mismas letras que están acá arriba, obviamente. Entonces, dijimos que la cantidad de restricciones, ¿cierto?, determina la cantidad de variables. Entonces tenemos el I1, tenemos el I2 y tenemos el I3. Entonces tenemos lo mismo, I1, I2, I3. Tenemos el signo, tenemos las constantes. Partimos siempre por la función objetivo. Entonces la función objetivo sería 3000, ¿cierto? 100.000 y 12.000, que sería 3000, 100.000, 12.000. Signo no tiene la función objetivo,
y constante tampoco tiene. Luego, restricciones tenemos 3, ¿por qué? Porque tenemos 3 variables, ¿cierto? Entonces tenemos restricción. Restricción. Restricción 2. Restricción 3. Entonces, la restricción 1 estaría dado por esto. Su constante sería 90. La otra sería 36 y la otra sería 48. Entonces tenemos 90, 36, 48. En esta tendremos que sería 12 y 1, 100 y 2 y 43. 12, 100, 40. En la otra tendríamos 2, 150 y 10, ¿cierto? 2, 150 y 10. Por último tendríamos 20, 100, 4. 20, perdón, sería 4 primero. 4, 100 y 20. 4, 100 y 20. Y los signos, ¿cierto? Dijimos que los teníamos que determinar con la tabla. Entonces, vamos de nuevo a la tabla. Entonces queremos las restricciones determinan las variables y las variables determinan las restricciones. Las variables en este caso tienen esta forma, por lo tanto conservan la misma forma en las restricciones. Entonces, control C, control V. Ya. Por otra parte, las variables, ¿cierto? Tenemos que determinar también su forma. Por lo tanto, nos vamos a la tablita. En el primer, las restricciones son como eran para ese lado. Por lo tanto, las variables son como las comunes y corrientes. Por lo tanto, hay 0 para abajo. Y ahí tendríamos listo, ¿cierto? El dual. Bueno, veamos la parte C del ejercicio. La parte C nos habla, dado el último tablón del simple primar, si el fabricante podría aumentar la cantidad de pólvora o cartón. ¿Cuál de estos dos recursos será recomendable invertir primero? Bueno, aquí nos dan el tablón final. Vamos a dejar un poco fuera la respuesta. Aquí nos dan el tablón final y si nos fijamos nos dan las holguras. Bueno, y la holgura que nos da mayor es esa, o sea, el precio sombra de la holgura, que está relacionado con la restricción del cartón, ¿cierto? Nos da mayor. Porque si se acuerdan, el X4 estaría siendo la holgura, ¿cierto? De la primera restricción, el X5 la segunda y el X6 de la tercera. Y nosotros habíamos planteado que la pólvora está en la segunda y el cartón está en la tercera. Por ende, el 3 medio sería correspondiente al cartón. Y 3 dividido en 2 nos da 1,5, ¿cierto? En tanto que 3 dividido en 25 nos daría 0,12. Bueno, ¿qué significan estos números? Estos números significan que por cada unidad de recurso que yo aumente, ¿cierto? Mi restricción, mi función objetivo va a variar, en este caso, por ejemplo, en el cartón en 1,5 y en el caso de la pólvora en 0,12. En el caso de si que estuviera como recurso disponible ampliar la hora, tendría el mismo efecto que el caso del cartón. Bueno, veamos si es verdad esto, que de repente verlo así como que no se puede digerir mucho. Bueno, entonces lo que habíamos dicho, ¿cierto? Que era más conveniente invertir en el cartón. Entonces vamos. Bueno, por otra de las razones por que yo hago así los sistemas es debido a que se me hace más fácil después resolverlos. Entonces, este era nuestro sistema, ¿cierto?
Ahí está la función objetivo y todo. Vamos a resolverlo para ver si en verdad, ¿cierto? La respuesta que nos había dado la tabla, la pauta, era la correcta. X1 25, X2 550, X3 150. Claro, efectivamente esa era la respuesta. Y el Z le dio 34.500 y aquí 34.500. Vamos a ponerlo en otro color. Nada, ya. Bueno, entonces nosotros habíamos dicho que es más significante, ¿cierto?, aumentar una unidad de cartón que de pólvora. Vamos a ver si es cierto. Si aumentamos una unidad, debería aumentar la función objetiva en 1,5. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Entonces aquí plegamos un poco más de decimales y claro, efectivamente la función objetivo, ¿cierto?, aumentó en 1,5. En cambio, entonces, ¿cierto?, dijimos que si aumentaba 1 en la pólvora, debería aumentar menos. Claro, efectivamente aumenta solamente en 0,12, por lo tanto es mucho más significante un aumento en los recursos de cartón que de pólvora. Bueno, aquí estamos hablando de gramos, por lo tanto por eso es tan pequeño el valor que sube. De hecho, deberíamos estar hablando, sería mucho mejor hablar de valores como de 1 kilo, ¿cierto? Porque sería algo como más notable la diferencia. Si nosotros agregamos 1 kilo más de cartón, ¿cierto? Nuestra función objetivo cambia a 36.000. En cambio, si aumentamos nosotros a 1 kilo de pólvora, nuestro valor va a cambiar solamente va a subir de 34.500 a 34.620. O sea, por todos lados nos conviene mucho más aumentar 1 kilo de cartón más, o una unidad marginal de cartón. Bueno, así gráficamente, ¿cierto? Se ve mucho mejor y se analiza mucho más rápido este tipo como lo que estamos haciendo con los precios sombra. Es más fácil de entender viendo la solución y viendo cómo afecta de manera rápida, ¿cierto? Sin hacer el simplex entero, cómo afecta estas variables que estamos analizando, porque de repente uno resuelve los sistemas, ¿cierto? Llega al talón final y uno dice ¿cómo se llama? Muchas conclusiones a partir de esto, pero uno al final en verdad no se dedica mucho a comprobarlas por un tema de tiempo o por un tema de que no voy a andar haciendo el tablón de nuevo, si cambio esto o esto otro, ¿cierto? Entonces es más fácil aquí en Ayudantía, ¿cierto?, verlo a través de programas, qué es lo que pasa con estos pequeños cambios que en verdad suceden dentro de la función objetivo y no son simplemente cosas que se le ocurrió al libro decir.